Así vamos a leer la Biblia, Esther capítulo 4, y vamos hasta el versículo 14, amén. Vamos a leerlo corrido y de ahí nos vamos a basar en la palabra de Dios hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra. Versículo 1 dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Versículo 4: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atag, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Versículo 6: salió pues Atag a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Versículo 8: le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atag y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Versículo 10 dice así: entonces Esther dijo a Atag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Versículo 12: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Versículo 13: entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Tiempos desafiantes. Quiero extender mi mano derecha hacia el cielo, ¿verdad? Declarando que sea el Señor en esta tarde. Amado Dios, precioso Espíritu Santo, te pido, Señor Jesús, que tú seas obrando en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en buena tierra. Que esta tierra, Señor, nuestro corazón dé fruto, Padre. Conforme tú, Señor, conoces las intenciones de cada uno, Padre, yo te pido, Señor, que quede removida, Señor, toda obra de las tinieblas, Padre, toda obra de nuestra carne, todo lo que esté obstaculizando, aún el cansancio, la fatiga, la pereza, Señor, en nuestros cuerpos físicos, en lo espiritual, Padre. Echamos fuera, Señor, toda contaminación, Padre, que quiera venir, Señor, como telaraña a estorbar, Padre, para recibir esta palabra nuestro corazón. Amado Dios, te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que recibas tú la gloria, la honra, Padre, y use mis labios, Padre, para declarar palabra a tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad, a la necesidad no solo de nuestro corazón, sino a la necesidad de esta ciudad, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tiempos desafiantes, tiempos que son difíciles. Así se encontraba la reina Esther delante de un pueblo. Fíjese que ella estaba viviendo la vida de reina, exactamente en esa área, como una reina. Pero no sabía que su vida y su pueblo, ¿quién era su pueblo? Los judíos.
Ahora, usted y yo hablamos una lengua que es el español. Nuestro pueblo, nuestra raza, no importa que si unos son de Centroamérica, otros nacieron aquí, otros, ¿verdad?, en México, donde hayamos nacido, somos un pueblo, una raza, una lengua, que aunque esté hablando un poquito mucho el español o mucho el inglés, somos una lengua. ¿Saben por qué? Porque somos creación de Dios. Ahora, la reina Esther dice que toma esta noticia y movida en esta noticia, ella se excusa a sí misma y dice, pero Mardoqueo, acuérdate de lo que está escrito en la ley. Dice que si yo me acerco al rey sin haber sido invitada, me matan. Amén. ¿Era una excusa fuerte? Amén. Ahora nosotros, cuando Dios nos llama a predicar la palabra allá afuera, ¿nos van a matar? ¿Cuál es nuestra excusa entonces? Tiempos desafiantes. En el versículo 13 y 14 lo vuelvo a leer. Entonces dijo Mardoqueo, ¿qué respondiese a Esther? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Ahora hablando en relación, como decía él, los judíos. Ahora nosotros lo vamos a poner en este plano, como cristianos, que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para ir con Él. Ahora, que no pienses tú o yo que nosotros escaparemos de esto que le viene como consecuencia. Ahora aquí dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Quiere decir ahí la palabra que si Esther desobedece, ahora si tú como iglesia, como cuerpo de Cristo, si nosotros desobedecemos, ¿va a haber salvación para aquellas personas allá perdidas? Sí. Pero quién sabe si por tu desobediencia y la mía perezca mi familia y perezca yo. Amén. Nadie quiere perecer, ¿verdad que no? Ahora cuando le dice Mardoqueo a ella, si tú callas, ¿qué significa? Es señal que no te importa. Ella piensa que porque ella es reina. Ahora ustedes y yo muchas veces pensamos, es que yo soy un hijo, una hija de Dios. Amén. Pensamos nosotros, decimos, no, mira que ellos están perdidos, no tienen a Cristo. Y empieza la misma iglesia a condenar, a juzgar a los de afuera que no tienen nada que ver con Dios, que no saben. ¿Cuántos de nosotros, años atrás, si nos volvemos atrás, pensamos nosotros en quiénes éramos nosotros? ¿No éramos hijos de Dios? ¿No éramos lo que somos ahora? Hace unas semanas, cuando vimos que mi hijo se casaba, dije, wow, Señor, gracias a Dios que Él es fiel, porque podemos ver en nuestros hijos que aún más jóvenes que nosotros dan su vida al Señor. Esa es la diferencia de la obediencia, de practicar, de tener frutos de obediencia, lo que cambia un destino de una generación. Amén. Amén. ¿Qué significa callar? Que tú y yo somos indiferentes. Miren, hay personas que cuando se convierten empiezan a compartir el amor de Cristo a otros. Empiezan a decir, ¿sabes qué? Mira, esto me pasó, Dios hizo esto en mi vida, te invito a la iglesia. Pero las personas que ya están sentadas, que tienen años de conocer al Señor, ay no, yo no los invito, no quieren, son duros. ¿Qué no dice la palabra de Dios que en nuestros labios está el poder? Amén. Y nosotros mismos como hijos de Cristo, como hijos de Dios, estamos declarando, ellos no quieren nada con Dios, ellos están perdidos. Ni te acerques a estos mundanos, mira cómo viven, mira cómo hablan. No dice la palabra de Dios, así como explicaba nuestra hermana anteriormente, que nosotros somos la sal del mundo. Cuando en mi vida Dios hablaba sobre levantar un altar en mi casa, que es mi vida personal,
Oye, es cuando tú tienes una intimidad con Dios, nada de lo que hay afuera te puede contaminar, sino donde tú te pasas, ahí, donde tú pisas, donde tú llegas, ahí es donde cambia ese lugar. Donde había tinieblas, llega la luz, porque el Espíritu Santo mora en ti y en mí. No es de que nosotros vamos a cambiar al ser humano, no, es que la presencia de Dios que está en nosotros trae libertad al cautivo, trae sanidad al enfermo. Y es lo que a veces nuestra indiferencia no nos deja hacer, proclamar el reino de Dios. Otra de las cosas que mostraba Esther al principio con sus excusas era cobardía. Y a veces nosotros como iglesia también somos cobardes. ¿Saben que a veces no somos cobardes en hablarles a alguien de Cristo? Sino somos cobardes en el momento que empiezan las pruebas y las luchas, cuando tú estás hablando a las personas de Cristo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Empiezas a predicar la palabra, empiezas a orar, empiezas a interceder, empiezas a ayunar y no aguantas lo que se levanta en contra de ti. Y dice uno, no, como que me estoy metiendo en territorio de Satanás, como que ahí lo dejo. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, que retrocedamos, que no marchemos hacia adelante a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Recordamos, mi esposo y yo, años, cuando aún estábamos allá en el otro edificio, había momentos que nosotros estábamos predicando en un altar y mi hijo estaba en las milpas allá, usando cigarrillos de marihuana. Ustedes saben lo que era para uno como ministro, que teníamos que andarlos, que a veces se nos escapaba con las llaves del carro y andaba manejando en un lugar y en otro. Imagínense la gente de afuera, miren los carros de los pastores, allá está lleno de muchachos y muchachas, ¿verdad? Y nosotros acá en la casa muy dormidos ni en cuenta. Pero el Espíritu Santo obraba en nuestras vidas y nos decía, no, ustedes continúen, no suelten, prosigan hacia adelante, no dejen que lo que diga la gente les perjudique en su caminar y en su fe conmigo. Y así nos mantuvimos. Le decíamos a veces nosotros al enemigo, ¿sabes qué? Tú te estás metiendo con nuestros hijos, pues vamos a ganar más almas para Cristo, porque ahí el nombre del Señor se va a glorificar. Y cuando dice la palabra que si yo me ocupo de los asuntos de mi Padre, Él se ocupará de los asuntos míos, porque yo no soy Dios para cambiar el corazón de nadie, mas Él sí tiene el poder para hacerlo. Fue un gozo, una alegría en el momento que mi hijo da su vida a Cristo y él regresa a los caminos del Señor. Gloria a Dios. Ahora se casa, ahora estamos ya practicando más o menos, y es un gozo, es una alegría ver lo que es la fidelidad de Dios. Aunque nosotros le fallemos, pero Él mantiene su palabra firme. Amén. Así que no es para cobardes el arrebatar el reino de Dios. Y juntamente con ello, arrebatar el reino de Dios quiere decir que tú no vas a querer entrar sola, allá con Dios. Tú vas a tratar de arrebatarle a las manos del diablo cuantas almas se te sea posible. Amén. Y eso se hace en obediencia. ¿Por qué debo dejar yo la indiferencia? ¿Sabían ustedes que mucha gente en el pueblo de Dios apunta o juzga o ve con los ojos físicos los errores de los demás y no se da cuenta que hay un pecado tan tremendo sentado en medio de nosotros, la indiferencia? Que si tú miras a alguien necesitado, haces como dicen de la vista gorda, te haces como que no vistes y pasas de largo. ¿Les ha sucedido? ¿Lo han visto? Eso es la indiferencia, es un pecado delante de los ojos de Dios. Y a veces nosotros no lo vemos de esa manera. La indiferencia, en otras palabras, tienes un sentimiento, un pensamiento de buena voluntad, pero hasta ahí quedó. No hubo una acción, no hubo una actitud, no hubo un hecho, no hubo un fruto que verdaderamente siguiera el sentir que el Espíritu Santo nos pone a nosotros en nuestras vidas. El resultado de callar, ¿qué es el resultado? El resultado es de que decía aquí, Mardoqueo le decía a Esther, vas a perecer, va a perecer tu casa. ¿Quién era tu casa? Esta joven,
aún, ¿verdad? Aunque se está haciendo la preparación para ser la reina, aún no estaba, así como diríamos hoy en este día, legalmente, ¿verdad? Aún estaba en preparación. Entonces le está diciendo, mira, eres huérfana, tu descendencia ni va a existir. Si tú te quedas callada, tú vas a perecer. Y hasta ahí se acabó tu descendencia. Hasta ahí se acabó todos los sueños, planes que había en tu corazón. Para una joven, para una mujer joven que no había tenido esposo, imagínense cuántos sueños. Ella tal vez estaba disfrutando los baños de perfume, las ropas y de todo, y de repente le dicen, está firmado un decreto de que vas a morir. Ahí fue donde a ellas como que las zarandean, ¿verdad? La noticia de saber que no solamente ella, su generación y todo el pueblo judío. Amén. Ahora, el perecer ella, el que tú y yo no hablemos de Cristo a las personas, está dejando que una ciudad perezca. Eso afecta a tu generación. ¿Sabes por qué? Yo vivo aquí en la ciudad de Sioux City. Mis hijos están siendo creados en esta ciudad. Amén. Entonces, si yo no me ocupo de predicarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, mis hijos van a vivir en este ambiente perdido que no tiene la salvación, que no tiene las buenas nuevas de Cristo. Amén. Entonces, tú y yo, al callar, estamos afectando nuestra ciudad, estamos afectando nuestra generación. Y no corro solamente yo el peligro, sino toda mi descendencia. Amén. Entonces, si hay resultados, si hay un porqué del por qué tú y yo no debemos de callar. Ahí nuevamente el versículo 1 y 2 y 3 lo voy a leer. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. En él había un sufrimiento, había una necesidad en su corazón. Acuérdense que dice que él iba por toda la ciudad, iba dando, dice, clamor grande y amargo con dolor. Cuando una persona siente el dolor del vecino, del amigo, del compañero de trabajo, de un familiar, aún aunque sea tu enemigo, yo creo que si verdaderamente tienes el corazón de Cristo, tú no te vas a gozar del sufrimiento ajeno, ¿verdad que no? No. Nosotros, al ver la necesidad de todo el que está sin Cristo, o de aquel que está apartado de Dios, si nosotros no tenemos un corazón que sienta un dolor, algo, un clamor dentro de nosotros, si no hay eso en nuestras vidas, tú y yo empezamos a marchitarnos. Tú y yo empezamos ahora sí que enfocarnos en cómo vienes a la iglesia, en qué te falta en tu casa, que quieres trabajar más overtime, en que quieres hacer esto, en que quieres hacer lo otro. Y todo lo que tú piensas y haces se envuelve en ti mismo, en ti misma. Y te olvidas de las personas de afuera. Versículos 7 al 9 dice, Mardoqueo le comunicó a todo lo que había acontecido, le informó de la plata de Amán que había dicho entregaría los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados, a fin de que la mostrara a Esther, se lo informara y le encargara que fuera ante el rey y a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Nosotros en esta noche estamos aquí para interceder por estas ciudades. Estamos aquí para ponernos enfrente, entrar a la presencia del Rey y decirle, Señor, ten misericordia de esta ciudad. Amén, así es. Clamamos, Señor, por esta ciudad, porque no queremos que nadie perezca. Ese es el plan y el propósito de nuestro Señor Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, Él vino con un plan para cumplir, obedecer los planes de su Padre. Amén. Y tú y yo, al ser hijos de Dios, muchas de las veces queremos las herencias, los beneficios, las bendiciones, pero no queremos el trabajo. Amén. No queremos caminar en las pisadas del Señor Jesús.
¿Qué andaba haciendo él? Él andaba predicando la palabra. Él andaba sanando por los enfermos. Él andaba liberando a los cautivos, rompiendo las ataduras, los yugos, la esclavitud, rompiendo el molde de los fariseos. Aún las culturas, rompiendo todo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda criatura. Amén, aleluya. Amén. Entonces ahí está. Si nosotros amamos al Señor, vamos a seguir su ejemplo, no el nuestro. Amén. Amén, aleluya. Ahí mismo donde dice, entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos. Versículo 15 al 17, que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni beber durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Fíjense, ¿tuvo temores Esther? Sí. ¿Tuvo debilidades? Las tuvo. ¿Tuvo muchos obstáculos? Sí. Pero aún así confió en esa palabra. Amén. Había un hombre espiritual, Mardoqueo, que influyó en esta mujer, en esta joven, para que diera un paso de fe, para que le creyera a Dios. Y tú y yo estamos en esta noche aquí para declarar, para ponernos de pie, para levantar bandera, para proclamar que estas ciudades de aquí donde nosotros estamos, donde nosotros pisamos, donde nosotros caminamos, es ahí donde la salvación de Dios llega. Amén, aleluya. Porque tiene que haber hombres y mujeres dispuestos a ponerse en la brecha, dispuestos a tomar una actitud de que yo me levanto, Señor, yo tomo este lugar, yo no me voy a detener, aunque haya obstáculos, aunque haya barreras, aunque haya temores en mí, aunque haya áreas que yo no pueda conquistar con mis fuerzas, pero yo sé que tú estás conmigo. Amén. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a moverse. De la misma manera, cuando Daniel sabía que estaba en peligro el pueblo, ¿qué hizo Daniel? Proclamó ayuno y oración. La iglesia de Cristo le dicen vamos a ayunar y a orar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que llegan, ¿verdad? Pero le decimos vamos a celebrar un cumpleaños, una fiesta, un convivio, y hasta el que no se congrega llega. Amén. Entonces el ejemplo empieza desde casa. El ejemplo, la disciplina debe de ser desde casa. Nosotros como hijos de Dios necesitamos que levantarnos, necesitamos que proclamar, que declarar con nuestra boca, con nuestros labios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús, cuando Él dice que Él estaba en los asuntos de su Padre, era porque Él estaba proclamando el reino de Dios. Dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos. A nosotros no se nos están dando profecías ya. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Amén. ¿Y cuál es la excusa que la iglesia le pone a Dios ahora? ¿Cuál es la excusa ahora? Mucho trabajo. Estamos en Estados Unidos, acá nos tienen trabajando de lunes a sábado, de sol a sol. Y después, cuando tú tienes una necesidad, no venimos al Señor y ahí sí queremos los beneficios del reino. Pero cuando se trata de trabajar en el reino, por eso dice la palabra que muchos son los llamados, ¿qué? Más pocos, ¿qué? Yo, si fuera una versión más entendible, más de hoy en día, dijera, muchos son los llamados, más pocos son los que trabajan. Porque el resto, o sea, que si unos trabajan, quiere decir que los otros están flojos. Amén. Y es la realidad. Es la realidad. Ni tú ni yo nos encontramos en el lugar ni en el momento que Esther se encontraba.
No estamos entre la muerte, ¿verdad que no? No estamos, porque prediquemos la palabra, gracias a Dios que no estamos entre la muerte y la vida, ¿verdad que no? Hay lugares que sí lo están, ellos están dispuestos a pagar el precio, pero tú y yo, como dice mi esposo a veces, estamos en un techo, con carpeta, con sillas, con aire central, con calentón cuando está frío, y hasta agüita nos dan si tenemos sed. Y ni así queremos trabajar en la obra de Dios. Aleluya. Habla, Señor. Quiere decir que la iglesia se ha convertido en malcriada. Amén. Malcriada. Porque el daño lo estamos haciendo a nosotros mismos. Porque de todo lo que hagamos, dice el Señor, le daremos cuentas a Él. Amén. De todo. Y muchos dicen, no, pues como yo no hice nada, pues yo no le debo nada al Señor. Déjame decirte que más le debes tú. Amén. Porque dice el Señor, mira, tú tuviste vergüenza de hablar de mí allá afuera. Yo te voy a decir, ni te conozco. Santo. Entonces por eso acá le decía a Mardoqueo, tú piensas que porque tú estás en el palacio. ¿Cuántos estamos en el palacio del reino? Tú piensas que porque estás en el palacio no vas a perecer. Tú también puedes perecer por tu desobediencia. Amén. Y a veces no lo vemos de esa manera. Usted y yo pensamos a veces que podemos engañar a Dios. Y no se puede. No se puede, hermanos. Necesitamos que despojarnos, diría yo, de todo engaño, de toda mentira, de todo error. Y dejar que la palabra misma ministre nuestro corazón. Porque usted puede venir hoy, hizo el esfuerzo al salir del trabajo o no sé qué tanto hizo para estar acá. Pero si usted se va como vino, déjeme decirle, I'm sorry, nomás vino a sentarse en una silla. El propósito de Dios es de que usted cuando escuche la palabra de Dios haya un cambio en su vida. Amén. No que sea y que salga de la misma manera o que salga peor. Amén. Dios es Dios. Y ¿sabe qué? Que a veces como hijos de Dios pensamos en Dios solamente como, ay, es un Dios amoroso, ay, es un Dios misericordioso, ay, Dios es un Dios paciente. Pero no es cierto que la palabra de Dios dice que será peor para la iglesia el castigo aún más que a Sodoma y Gomorra. Amén. Porque nosotros sabiendo hacer el bien no lo hacemos. Amén. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos burlar a Dios? Esto no es así. No podemos engañarlo. Necesitamos reflexionar, dejar que el Espíritu Santo nos hable, pero que nos cambie también. Amén. Porque Dios quiere que seamos el sazón de allá afuera de la tierra. Amén. Amén. No el que lo eche a perder más. Amén. Y para nosotros ser luz, la sal de esta tierra, necesitamos que tener una intimidad con Dios. Amén. Tenemos que tener obediencia a Dios. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le voy a dar tiempo a mi esposo, al pastor, para que nos dirija a interceder con este corazón por esta ciudad. Un corazón que dice, sí Señor, yo me pongo al frente y tomo ese lugar. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios porque Dios nos habla y qué mayor que nos da su palabra y que a través de su palabra nos imparta a Él el mensaje. Y el mensaje es de que no podemos callarnos, no podemos pensar que queremos que multitudes, que almas sean cambiadas, transformadas, pero estamos callados. O de una manera con nuestros hechos estamos dañando la obra de Dios. Y aparte de que es vigilia, también es un momento para reflexionar, un momento para pensar, un momento para, ahora sí, desnudarnos delante de Dios también. Desnudarnos es en cuestión de ser uno realmente como uno es con Dios. Dios siempre ha buscado eso y desde la creación el ser humano vivía desnudo delante de Dios. No necesitaba taparse de nada. Era tal como era, y de esa misma manera necesitamos nosotros venir a Dios y ser como somos. Señor, hay una área en mi vida que tiene que ser transformada, ya no puedo más, ya no quiero más, y Dios está dispuesto a cambiarnos cuando lo dejamos que lo cambie a uno. Amén.